¿Y ahora qué? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Fuera de aquí. ¿Y estos quiénes son? Oigan, sentados. ¡Cielo! ¡Aloha! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Au! Está bien, compadre. Tú ganas. ¿No te importa? Hakuna Matata. Fighting for their lives on a mission. El óleo. Empecemos con la pregunta de ¿qué es la pintura al óleo? Como una respuesta corta, tenemos que el óleo es una técnica pictórica muy utilizada en la historia del arte. En esta los pigmentos se mezclan con aglutinante compuesto por aceites. Ahora hablemos del óleo como técnica de pintura. Su base aceitosa convierte la pintura al óleo en una de las más preferidas por los artistas para trabajar, ya que aporta fluidez a la pintura. Es una pintura muy espesa y dura, pero al mismo tiempo es fácil trabajar con ella por cómo se desliza sobre el soporte. La principal particularidad del óleo respecto a otras técnicas de pintura es que tarda mucho en secar. Esto hace que sea genial para realizar mezclas y trabajar colores, pero puede alargar muchísimo el proceso. Este tipo de pintura tiene muchas posibilidades, por eso es la más utilizada por profesionales del arte. Ahora hablemos de algunas características del óleo. Entre estas está sus mezclas de colores. Por su consistencia, la pintura al óleo permite crear una amplia paleta de color. Partiendo de la combinación de los colores base, obtendrás un gran resultado de calidad. Su tiempo de secado. El aceite que utiliza como aglutinante permite que la pintura tarde mucho en secar. Por ello, el tiempo de realización de los cuadros puede durar mucho tiempo. Este nos permite rectificar todas las veces que quieras y es una de las mayores diferencias con la pintura acrílica. Ahora hablemos sobre su acabado brillante. Ya que su acabado es brillante, estos colores tan vivos se conservan durante siglos, literalmente. Con unos controles mínimos de conservación, limpieza y restauración, la pintura queda perfecta, pase el tiempo que pase. Ahora les voy a hablar sobre cómo podemos conseguir esta pintura. La podemos conseguir de dos maneras, la industrial o la tradicional, que sería ir a comprarlos. Pero estas pinturas son obtenidas a partir de solventes oleorinosos. Actualmente los colores al óleo se comercializan prefabricados en tubos, aunque a menudo tienden con el tiempo a estropearse a causa de una excesiva cantidad de óleo y de cera que se les añade para evitar su rápida desecación. Ahora, la manera no tradicional o la manera casera es que nosotros mismos podemos fabricar esta pintura. Claro que no será de la misma calidad como de la manera tradicional, pero podemos hacerlo con materiales muy fáciles de conseguir. Estos son colores, aceite de bebé y un morterito para machacar el pigmento de los colores o un recipiente. Y los pasos que hay que hacer son que primero con un estilete sacamos la mina de nuestro color, es decir, que lo afilamos hasta sacar la mina del color deseado, y en nuestro mortero o recipiente lo machacamos durante un par de minutos, y una vez tengamos el pigmento lo mezclamos con un chorrito del aceite de bebé y lo mezclamos hasta conseguir una buena mezcla, y es así como obtendríamos de manera casera nuestra pintura al óleo. Ahora mi aporte sobre esta técnica de pintura es mostrarle algunas obras más famosas pintadas con esta técnica de pintura, que son las siguientes. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre qué es el acrílico. El acrílico en un concepto
concepto se basa más en el terreno de la química. Se emplea como adjetivo para calificar aquel material obtenido a través de la polimerización de un compuesto llamado ácido acrílico. Así que en un término técnico para el arte se debería llamar las pinturas acrílicas. Estas representan sus pigmentos dispersos en una emulsión realizada con algún tipo de polímero de tipo acrílico. Al no contar con un material clasificado, puede resistir la acción del agua cuando ya está a secas, y antes de secarse, en cambio, se pueden disolver con el agua. Cabe destacar que las pinturas acrílicas suelen nombrarse genéricamente como látex. Otro punto sería qué resultados nos puede ofrecer la pintura acrílica. Para aquellas personas que buscan acabados brillosos y de buena calidad en sus pinturas, pero no tienen el tiempo o dinero necesario para lo que es utilizar el óleo, las pinturas acrílicas son la mejor opción, ya que según artistas especializados en este material, dicen que ofrecen resultados muy satisfactorios, ya que el proceso es verdaderamente muy gratificante para las pinturas realizadas. Otro punto a tomar muy en cuenta sería qué pasos debemos tomar para comenzar con la pintura acrílica. El primer paso que debe abarcarse en la pintura acrílica es escoger la marca y el formato adecuado, algo que pueda resultar abrumador para algunos principiantes antes de las decenas de opciones disponibles en el mercado. Algunos expertos aseguran que es conveniente invertir en productos de gama media alta o de alta, ya que a diferencia con los más económicos valen la pena. Una de las diferencias básicas que es de las marcas baratas y de las marcas de mayor calidad es que las baratas no cuentan con un pigmento tan espeso como las caras, y eso acarrea la necesidad de aplicar 2 o 3 veces capas extra para conseguir el mismo brillo y la misma saturación que con una sola de estas últimas. Otro punto es con respecto al formato de distribución, que puede ser frasco o tubo. Lo ideal para alguien sin experiencia es optar por el tubo, ya que se vende en menores cantidades que el frasco, y eso permite experimentar sin gastar tanto dinero. Cabe aclarar que no existe diferencia en lo que es calidad de pintura o se refiere. Otro punto esencial es la elección de los colores. Se recomienda comenzar por los básicos, que pueden ser el ocre amarillo, carmesí alizarina, negro de Marte, blanco titanio y azul ultramar, que con esos es posible crear prácticamente todos los colores necesarios de forma adecuada y necesaria, siempre que se mezclen de forma eficiente. Y como último punto a recalcar, es la primera compra de pinceles, que puede ser un poco ardua, dada la gran variedad que existe y depende por la experiencia que tienen algunos. Básicamente existen 2 tipos de categorías en las cuales se dividen los pinceles: el material de sus cerdas y la forma de su punta. Y es por eso es que en eso llegamos al punto final, que es que comprar la paleta para mezclar y almacenar la pintura en una superficie en la cual decidimos pintar, la cual sería un lienzo o una madera, o simplemente en una hoja. Ahora vamos a hablar sobre la técnica de la acuarela. Estos son los consejos a tomar en cuenta al utilizar las acuarelas, y por un número 1 está la hoja de 300 gramos. Para esta técnica es recomendable usar el papel para acuarela, que son hojas de 300 gramos o de algodón. Número 2, la cinta Magic Tape, o también puedes utilizar cinta Washi Tape para mantener firme tu papel en la tabla de madera o de cartón. Número 3, el uso del lápiz para hacer tu guía de diseño. Te recomiendo utilizar el lápiz 3H, ya que el tono del lápiz es bajo y no ensucia la acuarela, pero si utilizas el común, realiza los trazos y líneas sin hacer mucha presión. 4. Activación de las acuarelas. Utiliza este tipo de botellitas de agua con spray y rocía tus acuarelas. Número 5. El papel de prueba para tonos. Ten un papel pequeño al lado para hacer pruebas de colores. 6. La toalla o papel de cocina. Ten a mano una toallita o un papel de cocina para limpiar y quitar el exceso del agua de tus pinceles. ¿Qué papel usar para la acuarela? No vayan a usar papel bond para pintar. Recuerden que es una técnica con mucha agua, y si usan papel normal se les va a arruinar completamente su dibujo. Para eso les vengo a contar acerca de los mejores papeles para iniciar y los mejores para hacer sus proyectos.
El precio depende de dos variantes: el material del que está hecho el papel, sea algodón, celulosa o mixto, y el tipo de acabado, o sea, el prensado en caliente, que es liso, el prensado en frío, que tiene un grano fino, y sin prensar, que tiene un grano grueso. Para los que buscan practicar, se recomienda que se busquen un bloc de papel mixto. Para los trabajos serios, se recomienda las marcas como Arches, Canson o Fabiano con 100% de algodón. Hablemos de pinceles. Todos sabemos que en acuarela se usa más que nada el pincel redondo como este. Este es un redondo. La punta es redonda y sus trazos son bien redondos. Pero también existe otro redondo, que es el redondo con punta como este que se ve acá. Y lo que permite hacer es trazos muy finitos. Después tenemos otro pincel como este, que es un lengua de gato y su trazo es redondo de principio a fin. Este es un angular y los trazos son muchos más rectos, pero comienzan y terminan en ángulo. A diferencia de este, que es un rectángulo, es recto y recto. Este es el avellanado. Fíjense la forma como termina en punta y sirve un montón para hacer hojas botánicas. Ahora nos metemos con los pinceles más particulares como este, que es un triangular. Literalmente es triangular y termina en una punta súper detallada que nos sirve a hacer trazos hiper finos. Este, conocido como punta puñal, se usa mucho para la botánica. A diferencia de un angular, es que también lo permite hacer trazos muy finos como acá al final que muestro. Y este pincel, este es un abanico y sirve mucho para hacer hojas de relleno. Otro consejo para empezar a pintar con acuarelas es el controlar el agua. Mucha agua es difícil de controlar, poca agua puede ser muy seca o áspera. Y el degradado perfecto sería donde no coloques ni mucha ni poca agua. Los errores más comunes que no debemos cometer al pintar acuarelas son hacer el boceto demasiado fuerte con un lápiz B. Esto hará que nuestro dibujo se vea sucio. Es preferible hacer un boceto con un lápiz H bien afilado para marcar solo las zonas de interés. El siguiente error es aplicar la primera capa demasiado saturada y no reservar las iluminaciones. Recordemos que la cualidad de la acuarela es la transparencia, por eso tenemos que ir construyendo el color poco a poco, trabajando con veladuras y reservando los espacios en blanco. Y el último y el más importante es utilizar un papel inadecuado para la acuarela, como ya se les había mencionado. Materiales tradicionales en acuarelas. Por un lado están las acuarelas profesionales y por otro las acuarelas escolares. Vamos a empezar con las acuarelas profesionales. Entre las marcas más destacadas están Van Gogh, Winsor & Newton y las acuarelas profesionales de Mungiu. Estas vienen en distintas paletas y precios y se venden individualmente, encontrando por el número de color o de tonalidad que estás buscando perfecta para tu pintura. Cada pastilla también de estas es removible y así como se ve en los videos, estas vienen en distintos precios y distintos colores. Además de que también las acuarelas profesionales vienen en tubo, al igual que las acuarelas en pastilla, a diferencia de estas, vienen en pasta. ¿Cuál es la ventaja de estas? Pues resguardan el color más seguro y también puedes calcular la cantidad exacta del color. La desventaja de estas es que no vienen en una tonalidad de número específicamente. Es necesario que debas calcular bien o mezclar bien para encontrar la tonalidad de color que estás buscando para tu pintura. Ahora vamos a continuar y hablar sobre las acuarelas escolares. Entre las más destacadas están Arctic, Madison, Sabonis, Pelikan y Faber-Castell. A diferencia de las profesionales, estas vienen en colores primarios y secundarios. Además de que al secarse, estas pierden el color vivo, pero ya depende tuyo escoger las acuarelas profesionales o escolares. Otra forma de hacer acuarelas no tradicionales y caseras y economizando tu dinero es teniendo rotuladores de tu preferencia, rotuladores secos o tus rotuladores favoritos, un plato de porcelana, un poco de agua y un pincel. Lo que vas a hacer es agarrar el plato de porcelana y empezar a rayar el color que vayas a utilizar. Agarra un poco de agua y el pincel y moja este color, haciendo que el color se derrita. Así podrás tener un tipo de acuarela, el acuarela que tú quieras, y también podrás mezclar colores. Y es así como puedes tener acuarelas al instante y poder pintar la pintura que tú quieras con la técnica de la acuarela. Buenas tardes, profesora. Voy a hablar sobre la técnica del rotulador.
El rotulador fue creado en 1962 por el japonés Yukio Horii. El rotulador permanente o indeleble es utilizado cuando se desea que lo dibujado resista con el tiempo. La tinta suele ser resistente al agua, contiene sustancias tóxicas como el xileno o el tolueno, y tiene la capacidad de escribir en una variedad de superficies. Existen otros rotuladores sin estos elementos, basados en el alcohol o el agua, que son más seguros. El rotulador es una técnica polícroma húmeda. El pincel japonés evolucionó naturalmente hacia el sistema del rotulador, y lo más correcto sería llamarle pluma de fieltro, material del que está compuesto la punta. Su punta es de fieltro o fibras finas de nylon u otro material sintético. Está sujeta al cilindro de la pluma y su tinta, desde un depósito, fluye hacia la punta mediante un mecanismo capilar. La técnica del rotulador es muy expresiva por sus colores brillantes e intensos. Se puede trabajar con las líneas, las masas de color y las texturas, y también con sus distintas combinaciones. Es una buena técnica para complementar con lápices de colores, acuarelas, fibras finas y collage. Pero es difícil para la mezcla por su secado rápido, ya que el rotulador no se puede borrar. Los rotuladores pueden dividirse en dos grupos básicos, los de base alcohólica y los de base acuosa, aunque al igual que los pinceles, también pueden clasificarse de acuerdo al tipo de punta, ya sea fina, gruesa, pincel, cincel o por el número de puntas, 1, 2 o 3. Tipos de rotuladores según la base. Existen 3 tipos de rotuladores según la base en la que se sustenta la tinta. Tenemos los de base acuosa, que son acuarelables y permiten resultados próximos a la acuarela. Permiten mejor la mezcla de color para degradados. Por ejemplo, marcas como Tombow y Kuretake trabajan con base de agua. También tenemos los de base volátil o alcohol. Son los más comunes y ofrece un efecto plano y liso, que es buscado por muchos ilustradores. Requiere su técnica para que no quede marcado el trazo. Por ejemplo, Copic, W&N, Faber-Castell y Lira son algunas marcas que trabajan con base de alcohol. También tenemos los de base pintura. Su cualidad es la opacidad y poder cubriente. Uniposca es un rotulador acrílico muy usado para murales y Artist para el óleo. Tipos de plumas. Hay 4 tipos de plumas. Primero tenemos a la punta biselada. La gran virtud del rotulador de punta biselada es su versatilidad por variedad de líneas. Esta traza una línea ancha para rellenar zonas amplias de color, línea fina y uniforme para detalles más pequeños, línea media, que es la punta biselada a lo largo en vez de a lo ancho. La segunda sería punta en forma de bala. Los rotuladores con punta en forma de bala no hacen tanta variedad de trazos, pero son buenos para trabajos detallados, trabajo de línea, tramas, punteados y texturas. Los encontramos en diferentes tamaños. Como tercero tenemos la punta pincel. El marcador de punta larga y flexible que se curva como un pincel y crea líneas sinuosas de anchura variable o caligráfica o manchas semejantes a la acuarela. Todas las marcas profesionales ofrecen rotuladores con punta pincel. Por último tenemos rotulador de fibra fina o punta fina. Para trabajar con línea fina, dibujos pequeños detallados, texturas finas, tramados o para entinar rellenos de color. Marcas comerciales habituales: Faber-Castell, Unipin, Micron, Pigma de Sakura, Copic de Letter, entre otros. Técnica. La técnica del rotulador se aplica directamente sobre el papel, realizándose la mezcla tonalidad sobre tonalidad con un acabado donde prima la transparencia, de forma similar a la acuarela. Se puede realizar un dibujo de base sobre el que pintar, teniendo en cuenta que donde el rotulador pinte, la base no podrá ser borrada. También se puede dibujar o pintar, trabajo con línea o relleno con textura o plano de color, directamente o mediante mesa de luz. La técnica del rotulador prescinde de la utilización del color blanco opaco, utilizando siempre como base de luminosidad el color del fondo del papel. Aplicación en el papel. Se aplicará la tinta mediante trazos sucesivos. Las aplicaciones técnicas convencionales son: A. El trazado paralelo para conseguir fondos planos. Esta es una técnica de paralelas. Todos los trazos tienen el mismo sentido para dar unidad al dibujo, bien en vertical u horizontal. B. El peinado.
En la técnica del peinado, utilizado también en el lápiz de color, el tramado de líneas sigue el sentido del objeto. C. El fundido. La técnica del fundido. Cuando no queramos que las huellas del rotulador sean visibles, fundiremos los colores, trabajaremos en fresco utilizando rotuladores nuevos. También podemos utilizar un rotulador de fundido para mezclar las tonalidades y degradarlas. El ilustrador profesional suele trabajar con una gama muy extensa de colores que le evita realizar mezclas, ya que es muy difícil con esta técnica debido a la rapidez del secado. D. El enmascaramiento. Consiste en aplicar una cinta adhesiva que tape las zonas del papel que no queremos manchar. Es muy útil para evitar acumulaciones de tinta al principio del trazo, ya que se quedarán sobre la cinta y no sobre el dibujo, y es una opción recomendable si trabajamos con marcadores grandes. Una pregunta sería, ¿qué papel debo usar para aplicar esta técnica de pintura? Así que vamos a hablar del papel recomendado para trabajar a rotulador. El papel debe ser liso, sin grano, de base satinada, absorbente, para que la tinta no se corra sobre la superficie del papel, y no totalmente opaco para poder calcar el modelo. El papel para el rotulador debe llevar estas indicaciones: marker, feutré, layout, squeeze, en formato A4, A3, A2, tanto en hojas sueltas como en blocks. Muchas gracias, profesora. La témpera es la pintura al temple, guache y por ende actualmente conocida como témpera. Es la técnica al agua, con colores espesos y opacos. Ya esta se destaca por su flexibilidad y su visibilidad, ya que al estar seca, la pintura témpera sigue estando soluble, que por ende podemos seguir haciendo mezclas. Ya decir una de sus características importantes, que es un color diluido con agua, que decir es más densa que la acuarela. La pintura al temple, o más conocida como témpera, tiene un aspecto mate y polvoriento, es decir, tiene muchos componentes, pero el agente colorante es el pigmento, que es el que determina el color, opacidad y la consistencia de la pintura. Decir que existe la témpera desde la antigüedad en Pompeya, ya que los artistas del Renacimiento desarrollaron nuevas formas de témpera, ya formando pigmentos triturados y una sustancia soluble en agua. Una de sus ventajas muy importantes de la pintura al temple es el secado rápido. Materiales tradicionales. Hoy en día ya existen varias empresas fabricantes de témpera, pero entre todas estas tenemos las marcas más reconocidas en el mundo, o las que se destacaron más por su excelente calidad y sus excelentes precios al mercado. Hasta el día de hoy tenemos 3 empresas que triunfaron en la témpera, es decir, Winsor y Newton, para el gran comienzo de los principiantes en la témpera, y a decir que esta se destaca por su gran calidad. Royal Talents, destacada por su excelente calidad de marca holandesa, y Royal Liking Nickel, para el gran uso de los estudiantes en la témpera y por el gran precio que tiene. Ya en Bolivia existen diferentes marcas, o las más reconocidas, es decir, unas de ellas Faber-Castell, Artesco, Artisti y Acrylex. Empezamos con Faber-Castell, que tiene desde precios muy bajos hasta precios muy elevados para los principiantes y hasta profesionales. Tenemos con el precio desde 25 hasta arriba de los 100 bolivianos para los profesionales, seguido de Artesco, desde el precio de 15 bolivianos arriba de los 150. Seguimos con Artisti, que ya esta marca es para uso profesional, y Acrylex, que es para el uso estudiantil. Mayormente es conocido por sus precios económicos. Materiales no tradicionales. Al no obtener una témpera, podemos optar por desarrollar nuestra propia témpera casera, ya decir con algunos materiales que se puedan conseguir fácilmente, y poder hacerlo de la siguiente manera. Ingredientes y materiales.
una cucharada de harina de trigo, de maíz o maicena, una cucharada de sal fina, 2 cucharadas de agua, una pizca de colorante comestible natural o de alimentos, un recipiente pequeño para cada color y una cuchara para revolver. La preparación de témpera casera. Primero, mezclar la harina con la sal en el recipiente pequeño, luego agregar el agua y revolver hasta que no quede ni un grumo, ya si queremos tener una témpera líquida, ¿no? Y en el transcurso agregar y añadir agua. Por último, incorporar una pizca de colorante y volver a mezclar. Finalmente, debemos volver a repetir lo mismo para cada color que queremos hacer, usando siempre un recipiente por témpera. En el transcurso de la historia hubo obras tanto pequeñas como grandes que se volvieron famosas. En ese transcurso también hubo pinturas de temple que también eran famosas, decir algunas de ellas, ya decir la Lamentación sobre Cristo muerto, del artista Andrea Mantegna, del material pintura al temple del género arte cristiano y considerado una pintura histórica, que está dado en los periodos del Renacimiento entre los años de 1475 a 1478. Seguimos con el Nacimiento de Venus, del artista Sandro Botticelli, del material pintura al temple, en los periodos del Renacimiento entre los años de 1485 a 1486. Y decir por último, uno de los reconocidos y más importantes en la historia, La Última Cena, del artista Leonardo da Vinci, que está también entre los materiales pintura al temple, yeso, almaciga y brea, que está dado en el periodo del Renacimiento entre los años de 1495 a 1498. Los lápices de color y las diferentes técnicas que podemos utilizar con estos materiales. Bueno, para emplear la técnica de la ilustración de lápices de color, primero debemos tener bien aprendidos las bases, aquellos pilares de dibujo que crearán la esencia de nuestra composición. Estos son contornos y perfiles. Son todas aquellas líneas que están en el límite y el interior de nuestros dibujos. Aunque la ilustración realista la línea esté de más, debemos tener presente su aporte a nuestra percepción. Espacios ocupados y vacíos. Esto se refiere a la relación con el contorno de nuestros dibujos con el área de aire que los contiene. Proporción. La proporción es la relación de medidas internas y externas que tienen nuestros dibujos. La perspectiva, que significa el poder de representar con líneas la profundidad de un plano bidimensional, como lo es nuestra superficie limpia de trabajo. Esto es apoyado en principios geométricos de la fuga, el escorzo y el punto. Luz y sombra es la acción de los rayos luminosos sobre los objetos. Teoría del color es el principio del fenómeno físico donde se organizan todos los colores a partir de 3 colores primarios, el blanco y el negro también. Composición. Este apartado resulta de la distribución estética y conveniente de los elementos plasmados en un formato. Una vez revisados estos elementos, procedemos con la técnica, que se reduce a los diferentes tipos de saturación, el degradado y el difuminado. El de la rasgosidad del soporte y el grado de blandura y el grosor del grafito dependen de las posibilidades expresivas de la técnica. Existen distintas maneras de tomar el lápiz. Si se sostiene adecuadamente, ilustrarás correctamente. Existen algunas maneras de hacerlo, las cuales son, en este caso sería, en casos de trazos pequeños, tomarlo como un lápiz normal, solo que una poca más alejado del papel. Otro punto sería tomarlo como un cuchillo. Esta forma es aconsejable como cuando estés dibujando en superficies verticales o inclinadas, cuando trazamos rasgando cierta longitud que requiere agilidad y rapidez de resolución. Es muy importante recordar que los puntos sacados con un cúter o cuchillo sirven para trabajos de mayor dificultad que los que requieren de con un sacapuntas normal. Asimismo, como consejo primordial, es benéfico tener todos los utensilios organizados y tener siempre en cuenta que una de las reglas básicas en las técnicas a mencionar es siempre pintar de menos a más. Las técnicas más utilizadas para pintar con el lápiz de color son técnicas lineal o rayado.
Utiliza la superposición en líneas cruzadas que forman tramas para conseguir valores, matices y contrastes. En las zonas con más intensidad se sugiere que se tracen más líneas. Otro sería la técnica tonal. Es el método más utilizado. Trata de trabajar siempre de menos a más, modelando volúmenes. Se valora y se matiza manchando de color con el lápiz. Esto se puede aparentar un efecto de mancha con líneas superpuestas. Es lo más recomendable. Técnica del grantage o raspado. Primero se utiliza la técnica tonal como base, luego con mucho cuidado se aplica una capa de color oscuro, se toma una lanceta y se trata de hacer un dibujo a línea del modelo con la misma. Cada trazo realizado llevará cf de segundo como color como consecuencia del raspado, quedando debajo y visible el pigmento de la primera caja. Técnica de blanqueado. Este método busca aparentar el resultado obtenido con la técnica al pastel. Para esto se debe aplicar intensamente el color blanco, así sencillamente el mero estilo de la técnica tonal, ya que el color tiene la característica de fundir el color en trazos, desapareciendo los efectos propios del grano de papel. Las formas tradicionales y no tradicionales de conseguir lápices de colores. Hoy en día podemos ver en el mundo que los lápices de colores podemos encontrarlos en todas partes. Antes solo existía casi 12 colores, pero ahora se puede conseguir más de 20, hasta 30 colores diferentes de todo tipo. Pero la forma no tradicional sería comprar un lápiz de color, porque antes solo tenías que combinar los colores para conseguir un color específico. Y esto se estaría hablando sobre la forma no tradicional. Y por la forma tradicional sería que antes los colores se conseguían con químicos y un pigmento, y básicamente estaban hechos de cera, pero necesitabas químicos, pigmentos y polvos de colores. Y el origen sería gracias a los crayones. Esto sería la base para que encontraran los tipos de colores, ya que están casi hechos del mismo material. El sol acaricia